Tenía muchas ganas de hablaros sobre la mentoplastia, pues porque es una cirugía no muy conocida que yo realizo con bastante frecuencia y que beneficia a muchísimos pacientes. Cuando hablamos del concepto mentoplastia, se habla generalmente de un aumento de mentón, aunque a veces puede ser para corregir asimetrías o incluso para disminuirlo, pero lo más frecuente es que queramos aumentar el mentón. Hay bastantes opciones, desde opciones no quirúrgicas hasta opciones quirúrgicas. Dentro de las opciones no quirúrgicas, una muy solicitada y que se realiza mucho es con ácido hialurónico, se puede conseguir un aumento. Otra opción es materiales no reabsorbibles, aunque se tienden a utilizar poco. Otra opción es hacer un aumento del mentón con grasa propia, igual que se puede inyectar grasa en los pómulos o en otras zonas de la cara. Otra opción son las prótesis, hay distintos tipos de prótesis, fundamentalmente las prótesis que más se utilizan son las prótesis de silicona, las prótesis de un material que se llama Medpor y otro material muy bueno que se llama PEC, también se pueden poner en otras zonas. Y luego hay una opción que es la más sofisticada pero la que más ventajas tiene por distintos motivos, que es la mentoplastia de avance. No es otra cosa más que utilizar tu propio hueso que se corta, se desplaza hacia adelante, hacia abajo, hacia un lado, hacia donde haya que desplazarlo y se fija con unas plaquitas y unos tornillos. Tuve un postoperatorio súper bueno, pensaba que iba a ser más complicado, pues supongo que bueno, lo típico que piensa todo el mundo, que va a doler y demás, y la verdad que no, aparte de que estuve muy controlada y cualquier duda o consulta que tenía me la atendían en el momento, siguiendo todas las indicaciones del doctor con la medicación y el reposo, estuve súper bien. Lo único que notaba pues un poco lo que es la inflamación y demás, pero dolor, nada. Cero. Cada caso hay que estudiarlo y personalizar el tratamiento. Hay casos que se pueden beneficiar simplemente de un poquito de ácido hialurónico, hay casos que se pueden beneficiar de la grasa, hay casos que se pueden beneficiar del implante. Fundamentalmente el implante es muy útil cuando estamos buscando ensanchar mucho el mentón, pero para la inmensa mayoría de los casos la cirugía de avance del hueso es probablemente la mejor opción. No solo mejora el perfil, el balance facial, sino que además estiliza mucho el cuello, porque al desplazar el hueso hacia adelante, toda la musculatura que va desde la mandíbula hacia el cuello se tensa, y eso tiene una ventaja, que es que mejora el ángulo cérvico-facial, pero además tiene una ventaja funcional, que es que los pacientes respiran mejor, fundamentalmente por la noche. De hecho, esta es una cirugía que hacemos en pacientes que tienen problemas de respiración, pacientes que hacen apnea nocturna y algunos tipos de pacientes con unos patrones muy específicos de apnea que se benefician de este procedimiento. El hecho de tener el mentón pequeño se asocia muchas veces a tener una nariz un poquito grande. Esto tiene que ver con el crecimiento de los huesos de la cara, de la nariz y del cráneo. Generalmente los pacientes que tienen una nariz muy grande a veces se asocia con tener un maxilar, el hueso superior, muy grande y a veces la mandíbula un poquito pequeña. A ese tipo de paciente lo llamamos que tiene un patrón de oclusión tipo 2, que es que tiene el maxilar superior un poquito por delante y la mandíbula un poquito por detrás. Generalmente esos pacientes tienen el mentón retraído y el perfil con la nariz muy grande. Si a esos pacientes le hacemos la rinoplastia van a tener un gran beneficio y se van a ver muy bien, van a respirar también mejor. Las proporciones entre las distintas partes de la cara no la vamos a conseguir equilibrar de la misma manera. Por eso en estos pacientes el aumento de mentón es una excelente opción que equilibra mucho las proporciones entre las distintas partes de la cara. Es una cirugía que dura entre 1 hora y media aproximadamente, entre 1 y 2 horas, depende de los casos, y que utilizamos también la técnica de los ultrasonidos, que es una técnica que es una sierra que corta el hueso respetando los tejidos blandos. Y esto en la nariz aporta, pero en el mentón aporta muchísimo más. Cerca de donde realizamos el corte del hueso pasan 2 nervios, los nervios mentonianos, el nervio alveolar inferior que sale por atrás por la mandíbula, va por dentro del hueso y acaba saliendo a la piel a través de unos pequeños orificios que hay aquí. Y a veces cuando queremos hacer un gran avance tenemos que cortar el hueso cerca de esos nervios. La utilidad del piezoeléctrico, del ultrasónico en este caso, es que puedes pasar cerca del nervio sin riesgo de dañarlo, y esto aporta una gran ventaja. Esto es una ventaja todavía mucho más importante que la que aporta en rinoplastia. Sin duda, dentro de estos tipos de pacientes que estamos hablando con maloclusión tipo 2, con la nariz un poquito grande, el maxilar grande y la mandíbula pequeña, hay una parte de estos pacientes que se pueden tratar con procedimientos de camuflaje con rellenos, con grasa, con prótesis. Otros se van a beneficiar mucho de la cirugía del mentón, y hay otra población de pacientes que van a necesitar lo que se llama una cirugía ortognática, que es una cirugía con más cortes en hueso, no solo corte aquí, sino corte aquí atrás y corte arriba, para equilibrar las proporciones entre los distintos huesos de la cara. Yo recuerdo cuando era residente hablar a un cirujano muy conocido que era el doctor Said Arregui, que sigue siendo un excelente cirujano, que hablaba de la perfiloplastia, ¿no? La perfiloplastia es la cirugía del perfil facial y de proporcionar las distintas facciones de la cara
cara y equilibrar el tercio superior con el tercio medio con el tercio inferior. Sin duda, la cirugía del mentón es una cirugía que consigue mejorar el perfil de una manera realmente espectacular. Y no solo desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista funcional, como decíamos antes, mejorando la respiración, eliminando o disminuyendo las apneas en algunos casos y en otros previniéndolas para el futuro, porque a veces la gente no hace apneas cuando es joven porque no tiene sobrepeso, a pesar de tener lo que llamamos el mentón pequeño, que técnicamente lo llamamos retromicrognatia, pero luego con el paso de los años la musculatura va perdiendo fuerza, se va llenando de grasa y acaban haciendo apneas. He quedado súper satisfecha con los resultados, han cumplido mis expectativas. Desde un principio ya el doctor me explicó cómo iban a ser los resultados, no me creó falsas expectativas y supe en todo momento pues cómo iba a ser todo y la verdad es que bueno, increíble, tanto por el trato como por la experiencia con la intervención y por supuesto pues cómo me veo ahora en el espejo, estoy muy contenta. Si pensáis que podéis ser candidatos a una cirugía del mentón, consultarlo con vuestro cirujano, consultarlo con nosotros y os podremos aconsejar de cuál es la mejor opción para vosotros o para vosotras. Para alguien que tuviera dudas a la hora de hacerse la intervención, le diría que es una operación muy sencilla, que el posoperatorio es muy bueno, que los resultados son increíbles en comparación en cómo antes uno se sentía o se veía en el espejo y vamos, que animo al 100% a que las personas que tengan interés que se animen a realizarse la intervención.